objetos, o sea, son la representación del sistema. Con estos dibujos hay que representar el sistema, o sea, cómo funciona, qué es lo que hace el sistema. Son 4 gráficos, ¿no ve? Ya les había indicado en la anterior clase. 4 gráficos son: un círculo, un rectángulo, una doble barra y las flechas. ¿Ya? A ver, ¿qué dice aquí? Muestran en forma visual solo el flujo de datos, dice, entre los distintos procesos, entidades externas y almacenes que conforman un sistema. Ya, bueno, dice, muestra en forma visual, dice, ¿no es cierto?, el flujo de datos. O sea, nosotros trabajamos con datos, principalmente, ¿no? Datos. Nosotros trabajamos con la información. La información son datos, ¿no? Dato es la unidad mínima de información, ¿ya? Entonces, nosotros queremos saber, pues, qué sucede con estos datos, ¿no? Cuando hacemos, digamos, ciertos procesos, realizamos ciertas operaciones. Por decirles, registramos una venta. Al registrar una venta, estamos haciendo entonces un proceso, ¿ya?, en el que vamos a calcular el precio, ¿no es cierto?, el total del monto de la venta. Si vamos a introducir datos, por ejemplo, del producto, a través será de un lector de código de barras, por decirles, donde nos indica los detalles del producto, ¿no? A qué producto se refiere, de qué tipo es, qué categoría, qué precio tiene, etcétera. Ahí incluso tal vez estará todos los datos del producto, ¿no? La fecha de vencimiento, cuándo se ha adquirido, etcétera, etcétera. Todo sobre los productos. A nosotros nos interesaría en esta parte, para hacer la venta, solamente registrar el nombre del producto y tal vez ¿qué se llama? El nombre del producto y el precio, ¿no? Principalmente. ¿Sí? A ver, ¿qué más ha llegado? Jocelyn. Eso, ¿ya? Entonces, cuando dice, nos muestra el flujo de datos, está diciendo todos estos datos, ¿no es cierto?, cómo van viajando, si se quiere, de un proceso a otro, ¿sí? Van, pues, estos datos se van transformándose a medida que vayan pasando de un proceso a otro, van cambiando estos datos, ¿no? Digamos, en un principio, por decirles, entra digamos, al proceso de ventas, entrará el nombre del producto y el precio, y por otro lado entrará la cantidad, por decirles. Este proceso va a calcular, va a multiplicar, por ejemplo, esos dos datos numéricos, ¿ya?, el precio del producto y la cantidad, y va a obtener ahí un resultado, ¿no es cierto? Entonces, estos datos ya se han transformado, pues, con el proceso. Esto va a tener una salida de datos también. Estos datos que han ingresado a este proceso, que es el proceso de cálculos de ventas, que es el precio del producto y el nombre del producto, y es por este otro lado la cantidad. Entonces va a salir, ¿no es cierto?, como un dato ya modificado, el precio total, digamos, ¿no?, de la venta, ¿sí? Bueno, esto, ¿alguien más ha llegado? Nadie más. Ya. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que les estoy hablando? Ariana, Sheila. ¿Se entiende lo que les hablo? ¿Están ahí, Ariana? ¿Se entiende lo que les estoy hablando o no? Ya, entonces cuando dice, ¿no es cierto?, nos muestra a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Nos muestra en forma visual, dice, solo el flujo de datos entre los distintos procesos, entidades externas
y almacenes que conforman un sistema. Vamos a ver cada uno de estos, ¿no? De los gráficos, a qué se refiere, qué es lo que representa. Cuando los analistas de sistemas indagan, dice, sobre los requerimientos de información de los usuarios, deben ser capaces de concebir la manera en que los datos fluyen a través del sistema u organización, los procesos que sufren estos datos y sus tipos de salidas. ¿Ya? Entonces, dice, cuando los analistas de sistemas indagan sobre los requerimientos de información, deben ser capaces de concebir la manera en que los datos fluyen. ¿Qué significa eso? Eso significa que ustedes tienen que estar en la capacidad, ¿ya? En la capacidad de ver, ¿no es cierto?, los datos, cómo ingresan a un proceso y cómo salen, ¿no? Y estos datos que salen van a alimentar, digamos, a otro proceso. ¿Y qué es lo que pasa con estos datos, no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué transformación sufren? Y luego, como salida de ese proceso, ¿qué salida también va a producir, no? Cada proceso, no se olviden esto, cada proceso siempre tiene entradas y salidas, ¿ya? Si no, ¿para qué? No tendría sentido el proceso, ¿no? El proceso es para que haga algo, para que haga algo. El proceso siempre significa actividad, algo hace, ¿no? Y no va a ser algo si no tiene nada, si no tiene entradas. Si no hay entradas, no puede hacer nada, ¿no? Si yo les digo, a ver, digamos, calcule la suma de estos dos números, si ustedes no le introducen los números, los dos que les está pidiendo, no va a hacer nada, ¿no es cierto? El proceso o el programa, si quieren, no va a hacer nada. Entonces hay que darle esos datos de entrada, que son los que alimentan, digamos, el proceso, y este proceso, pues, los va a manipular estos datos, los va a transformar y va a sacar otro dato, ¿no?, de salida, ¿ya? Y tiene que hacerlo, ¿no? Tiene que haber salida. Si no hay salida, entonces ¿para qué el proceso, no es cierto? ¿Para qué entonces está el proceso? ¿Ya? Si el proceso está ahí, es para que trabaje con los datos de entrada y produzca una salida. Y esa salida puede ser también la entrada a otro proceso, ¿no? A eso se refiere, eso es lo que está hablando aquí en esta parte. Ahora, ¿cuáles son los elementos de un diagrama de flujo de datos? Las entidades externas, hemos dicho, ¿no? El proceso, flujo de datos y almacén de datos. Ahora, ¿qué son cada uno? Aquí está explicado, ¿no? En resumen. Luego lo vamos a ver, les voy a pasar también el material de Jordan para que ustedes lo estudien. Tienen que saberlo bien, tienen que leer. Yo les digo, este tema es el tema central de la materia, ¿ya? Tema clave. Entonces, tienen que estudiarlo bastante, tienen que leerlo una y otra vez si es posible, ¿no? El que les voy a enviar el material de el capítulo 9 y también el DVD de Jordan, ¿ya? Tienen que estudiarlo. Ya, seguimos entonces. Estábamos en esta parte. ¿Qué es una entidad? Pues aquí dice alumnos, por ejemplo, es un ejemplito, ¿no ve? Matrícula, dice, es un proceso. Claro, el proceso de matriculación se refiere a esto, ¿no? El flujo de datos. Aquí el flujo de datos, los datos son los que las entidades externas generalmente al inicio les facilitan los datos a los procesos, ¿no? En este caso los alumnos, por ejemplo. Ustedes cuando se inscriben a principio de año, alimentan, pues si es que hay un sistema, alimentan al sistema con sus datos, ¿no? Sus nombres completos, tal vez les pide su dirección, su número de teléfono, su número de carnet, no sé qué otros datos más les pedirán. Entonces están alimentando ustedes al sistema, ¿no es cierto? Y este sistema tiene procesos, tiene varios procesos, pues puede tener 3, 4, 5, 10, 20 procesos, puede tener el sistema, ¿no? Dependiendo. Si es grande, tendrá pues más de 7 procesos, ¿ya?
se considera grande a un sistema que tiene más de 7 procesos, ¿no? 7 a 10 procesos, por ejemplo. Uno mediano será de 4 a 7 procesos. Ustedes tienen que hacer un sistema mediano, ¿no? De 4 a 7 procesos tiene que tener su sistema. El DFD de primer nivel va a estar compuesto entonces de 4 a 7 procesos. Porque los sistemas pequeños son de 2 a 3 procesos. Entonces es un sistema pequeño, ¿no? Mucho depende también del tutor o la tutora con la que estén. Ella les pedirá, pues, ¿no? Les dirá, este sistema es pequeño, tiene que aumentar, ¿no? Algo más tiene que hacer, ¿ya? Entonces son los procesos, son actividades principalmente, ¿no? Los flujos de datos son los datos que les he dicho que ustedes, digamos, alimentan, si son alumnos, alimentan. Pues aquí los datos van a ser el nombre, apellido, a qué carrera se está inscribiendo, qué curso, etcétera, ¿no? Los datos, ¿ya? Número de carnet. Y este almacén son los archivos que se guardan, que se graban en el sistema, que se graban, ¿ya? Digamos, podemos grabar, yo puedo grabar los nombres de todos los estudiantes, digamos, ¿no? Con sus datos, ¿ya? Ese va a ser un archivo. Después, eso será el archivo estudiantes, digamos, ¿no? Voy a tener otro archivo también, archivo, digamos, de docentes, ¿no? Otro archivo tendré, digamos, archivo de matrículas, de otro archivo tendré archivos de carreras, de qué sé yo, ¿no? De paralelos. ¿Ves? Son varios archivos, ¿no? Entonces, esos archivos representan este almacén de datos, ¿ya? Aquí se está guardando, por ejemplo, alumnos, ¿no? Aquí se va a guardar todos los datos sobre alumnos. Y de ahí también podemos recuperar estos datos de los estudiantes, ¿no? De los alumnos. A eso se refiere el almacén. Entonces, con estos 4 símbolos gráficos hay que representar todo el sistema. Ustedes tienen que utilizar estos 4 gráficos para representar su sistema. Otros símbolos. Bueno, estos son las entidades externas. En otros libros van a encontrar ustedes, otros autores representan de diferente forma también, pues, ¿no? Por ejemplo, la entidad externa, bueno, de esa forma, ¿no? Aquí el proceso está representando con rectángulos con las esquinas redondeadas, ¿no? Octángulos, ¿ya? Y, en cambio, el anterior que hemos visto lo representa con círculos, ¿no? Y también los almacenes de datos está representando de esa forma, ¿no? Parece una, claro, doble barra, pero tiene aquí también adelante un compartimiento, por decirlo, ¿no? De otra forma los representa. El flujo de datos, sí, casi en todos es lo mismo, es una flecha nada más, para todos, varios autores, ¿no? Nosotros vamos a basarnos, pues, en el libro de Jordan, ¿ya? Este señor que actualmente vive en los Estados Unidos, se había contado, tiene pues su empresa de libros, ¿no? Produce libros, vende a diferentes países. Ya él ha creado esta metodología, él con otros varios también que, bueno, varios informáticos que han propuesto, ¿no? Esta metodología, ¿ya? Y él ha escrito sobre el análisis estructurado, tiene su libro que justamente titula Análisis estructurado moderno, ¿no? Del señor Edward Jordan. Ese les voy a pasar también el libro de este señor, ¿ya? Bien, seguiremos. Aquí, bueno, ya está explicando cada uno, ¿no es cierto?, a qué se refiere. La entidad externa, por ejemplo, ¿qué es? Está representada por un rectángulo, ¿no es cierto? Aquí dice, representa personas, organizaciones o sistemas que no pertenecen al sistema, ya las entidades externas. Ustedes, por ejemplo, como estudiantes, cuando hacen, digamos, cuando se inscriben, ustedes son las entidades externas, ¿no? Representa en este caso personas, está representándolo ustedes son personas, ¿no? Puede representar también una organización o un sistema, otro sistema, ¿no? Ya que está conectado, digamos, al sistema de matrículas, ¿no? O inscripciones.
Entonces, esa entidad externa representa eso, ¿no? Personas, organizaciones o sistemas que no pertenecen al sistema. Dice, ustedes no pertenecen al sistema, ¿no? Sus datos tal vez pertenecerán, pero ustedes como persona no pertenecen al sistema, ¿no? En el caso de que las entidades externas se comunicasen entre sí, porque esto no puede darse, no pueden comunicarse las entidades externas, ¿ya? Esto no se contemplaría en el diagrama, dice, por estar fuera del ámbito de nuestro sistema. Esto tiene que tomarlo muy en cuenta. O sea que entre entidades externas no hay flujo de datos, no hay información, ¿no? Y si hubiera, no, pues al sistema no le interesa, ¿no? No le importa. Digamos que ustedes se están comunicando, por decirles, con el director académico, ¿no? O con la rectora, que son también, es otra entidad externa, pero esa información no le interesa al sistema, ¿no? Y no se representa tampoco en los DFDs, no pueden hacer, ¿no? un flujo de datos entre entidades externas, no está permitido, ¿ya? No se acepta. En la realidad tal vez puede suceder, ¿no? Pero al sistema no le importa, ¿no? Que tú, digamos, hables con la rectora, no le interesa, ¿ya? Tiene que ser a través del sistema siempre. O sea, tú te comunicas con el sistema y el sistema se comunica con la rectora, ¿no? Digamos, tú estás pidiendo un cambio de tu apellido al sistema y el sistema, le enviará pues al director académico y el director académico autorizará o al departamento de computación, ¿no es cierto? Le dirá que modifique, etcétera, a través de una orden escrita, ¿no? ¿Ya? A eso se refiere las entidades externas. Que no puede haber flujo, ¿no? Puede aparecer en los distintos niveles de DFD, dice. O sea, se puede repetir incluso esto. No hay problema, ¿no? Podemos repetir estudiantes o más abajo también otra vez estudiantes, ¿no? Si es que es necesario. Digamos, en otro nivel igual podemos también utilizar una o varias veces una entidad externa. Ya eso está diciendo aquí, ¿no? Para mejorar su comprensión, dice, para que se entienda un poco más, ¿no? Aunque normalmente solo aparecerá en el diagrama de contexto, dice. Eso también apréndanse, memoricen. Dice, aunque generalmente solo se utiliza en el diagrama de contexto. Pueden utilizarlo también en los otros diagramas, pero no es necesario, dice, ¿no? Aunque normalmente solo aparecerá en el diagrama de contexto, dice. Y el diagrama de contexto, vamos a verlo más adelante, es el primer diagrama que se realiza, ¿no? Para el sistema. Pueden aparecer varias veces en un mismo diagrama para evitar entrecruzamiento de líneas. Claro, cuando digamos, si utilizas una sola vez la entidad externa, pueden haber flechas que se van a cruzar, ¿no es cierto? Y no va a ser estético, ¿ya? No es estético ni se ve bien y tal vez va a ser confuso inclusive, ¿no? Las líneas que se van a entrecruzar. Para eso, entonces, dice, hay que repetir nomás, pues, ¿no? La entidad externa. Más abajo se puede nomás copiar. Suministra información acerca de la conexión del sistema con el mundo exterior. Suministra información acerca de la conexión del sistema con el mundo exterior. Eso es lo que hace la entidad externa, ¿no? A ver, si es que puedo. Está medio loco esto. Ya. ¿Se ve la pantalla? Se ve, ¿no? Sheila, ¿estás ahí? Sí, se ve. Ya, gracias. Lo que les estaba diciendo esto, ¿no? Estas son las entidades externas, pues son
generalmente están representadas por rectángulos. Estas son las entidades externas. ¿Ya? Ya, ya no importa. Les había dicho de que entre entidades externas no puede haber flujo. ¿Sí? Entre entidades externas no puede haber flujo. O sea, está diciendo que no hay flechas aquí así. No hay. ¿No? Tiene que comunicarse siempre a través de un un proceso, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a ver un procesito aquí, digamos que este sea un proceso. ¿Sí? Entidades externas tenemos aquí otro, ya. Luego les voy a facilitar también hay un software pues para hacer estos dibujitos, ¿ya? Ahí están las entidades externas y el proceso. Entonces, la comunicación entre entidades externas tiene que ser siempre a través del proceso, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Este tiene que enviar, digamos, aquí envía la flecha y este le enviará a este, ¿no? ¿Ya? Este le puedes responder también a la entidad externa, ¿sí? O aquí puede salir otra información, ¿no? Puede ir también a un almacén, ¿sí? O puede ir a otro proceso también puede ir, ¿sí? Este será el proceso 1.0, digamos, ¿no? Hay que utilizar esa notación. Este será el proceso 2.0, ¿sí? Y así pueden haber otros procesos, ¿no? A eso se está refiriendo, ¿ya? Cuando habla de las entidades externas. A ver, veremos. ¿Dónde estamos? Hablábamos de las entidades externas. Esto creo que es, ¿no? A eso se refiere. No puede haber, dice, no puede aparecer en los distintos niveles. Pueden aparecer varias veces en un mismo diagrama. En el caso de entidades externas se comunicasen entre sí, dice. Esto no se contemplaría en el diagrama por estar fuera del ámbito de nuestro sistema, ¿no? ¿Ya? Eso sobre las entidades externas. Los procesos. Cuando un flujo de datos entra en un proceso, sufre una transformación. Lo que les decía, ¿no ve? Sufre una transformación. Un proceso no es origen ni final de los datos, dice. Ya, un proceso no puede ser, ¿no? Origen ni final de los datos. Solo lugar de transformación de ellos. Solamente ellos transforman los datos, ¿no? Tienen que transformar. Un proceso puede transformar un dato en varios, dice. ¿Ya? De un dato podemos obtener varios otros datos, ¿no? El proceso puede sacar como salida varios otros datos. Eso está diciendo, ¿no? Es necesario un proceso entre una entidad externa y un almacén de datos. Es necesario, dice, ¿no? Para comunicar la entidad entre el almacén es necesario un proceso, dice. No se puede conectar igual, ¿ya? Ustedes como entidades externas no tienen acceso al almacén de datos, ¿no? Solo a través del proceso, dice. No hay conexión. No pueden utilizar ustedes, si hacen, digamos, un flujo de datos, una flecha, digamos, hacen de la entidad externa al almacén, está mal eso ya. Si hacen una flecha, digamos, de entidad a entidad, está mal también eso. No se puede hacer eso, ¿ya? Aquí está indicando, ¿no? Qué es lo que no está permitido. Un proceso, dice, puede representarse señalando una localización. La localización expresa la unidad o área dentro de la organización donde se realiza el proceso. Ya, esto para explicar un poco más el proceso, se puede indicar, pues, ¿no? A dónde corresponde este proceso o dónde se va a realizar este proceso, ¿no? Se va a realizar en secretaría del instituto, se va a realizar en el banco, se va a realizar en dirección académica, etcétera, ¿no ve? A eso se refiere, ¿ya?
puede representarse, dice, señalando una localización, ¿no? Almacén representa la información en reposo, ¿ya? No puede crear, destruir ni transformar datos, no hace nada, solamente guarda los datos nomás, como un archivo, ¿no? Ustedes guardan un archivo, ¿listo? No puede crear, destruir ni transformar datos, ¿no? No puede estar comunicado directamente con otro almacén o entidad externa. Eso tiene que tomarlo también muy en cuenta, ¿no? ¿Ya? No hay comunicación entre... A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Ya. A ver, tenemos dos entidades externas. Tenemos un proceso y podemos tener también un almacén. A ver, no, ¿qué habrá almacén? No, no hay almacén. No hay almacén. Lo vamos a representar de esta forma, el almacén. ¿Ya? Este es el almacén. Así se representa el almacén. Ya con su nombre siempre, ¿no? Todos tienen nombre. Las entidades externas tienen su nombre, el proceso tiene su nombre, los flujos de datos también tienen sus nombres, aunque a veces no es necesario colocar cuando es obvio, los almacenes tienen nombre. Entonces está diciendo aquí que entre entidades, a ver, se los voy a rayar, ¿no? Después vamos a hacer un cuadro también. Entre entidades no puede haber flecha. Eso está diciendo. Cuidado, hagan esto ustedes, ¿no? Tampoco puede haber, pues, entre entidad y ¿no? Y si tenemos, digamos, otro almacén por aquí, si tenemos otro almacén, tampoco está permitido el flujo entre almacenes, no se puede. A ver, ya, ahora sí. No se puede hacer esto. ¿Ya? ¿Se entiende, no ve? No se puede hacer, ¿no? Y de aquí tampoco puede salir así. Este sí, este se puede conectar con un proceso, está bien esto, ¿no? Se puede con otro color, se los voy a hacer. Este se puede conectar, está permitido. Este proceso se puede conectar con otra entidad externa, ¿no? Este se puede conectar con el almacén. ¿Ya? El almacén también se puede conectar con el proceso. Siempre es a través del proceso. ¿Sí? Entonces lo que está de rojo no está permitido. Más adelante vamos a también repetir, vamos a repasar esto, ¿no? Todo lo que está permitido y lo que no está permitido. ¿Qué más? A ver, entre procesos, entre procesos no hay problema, ¿no? Entre procesos se conectan nomás también. Si digamos tenemos, a ver, se ha inhabilitado mi mouse. Ya, bueno, ni modo. Entonces, como les decía, ¿no? Si, digamos, tuviéramos aquí otro proceso, ¿sí? Entre procesos no hay problema, pues se puede nomás comunicar. Puede haber incluso doble flecha, ¿no? De ida y vuelta puede ser. ¿Ya? Aquí se están cruzando las líneas, ¿no? Los flujos están cruzándose. Eso no es estético, dice, ¿no? Hay que tratar de que no se crucen, ¿no? Hay que ubicarlos en diferentes lugares. Eso con el software lo van a poder hacer. ¿Ya? A eso se refiere. A ver, ¿dónde estamos aquí? Ya. Luego tenemos almacén de datos. El flujo de datos entrada y salida no lleva nombre cuando incide sobre su contenido completo. ¿Sí? El flujo de datos, sea de entrada o de salida, no lleva nombre, dice, cuando incide sobre su contenido completo. O
sea, no es necesario pues que tenga un nombre, ¿no? A eso se está refiriendo. Cuando ya es obvio, ya se entiende a qué se refieren esos datos, qué es lo que está saliendo, entonces ya no es necesario, dice, no, no lleva nombre. No debe estar referido al entorno físico, dice, y por tanto no se diferencian los ficheros convencionales de las bases de datos, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice el flujo de datos no lleva nombre, se supone, pues digamos, si tenemos un almacén de estudiantes, está sacando ahí información de estudiantes, ¿no? Si tenemos un almacén de productos, está obteniendo de ahí información de productos. Y también va a entrar información de productos, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? No incide, que si cuando incide sobre su contenido completo, no lleva nombre, dice, ¿no es cierto? Ahora, no debe estar referido al entorno físico. Este almacén no se refiere, pues, digamos, qué sé yo, puede ser el almacén del inventario, pues un lugar donde se guardan, ¿no es cierto?, todos los productos. No representa, dice, a esa parte física. Puede ser un estante, ¿no ve? O puede ser un refrigerador, por decirlo, ¿no? O puede ser un gavetero. No representa eso, dice, ¿no?, el almacén, ¿ya? No se representa la clave de acceso a este almacén, sino solo la operación que se realiza: lectura, escritura, actualización, ¿ya? No se representa la clave de acceso, dice, ¿no?, a esta información que está almacenada, ¿no?, al almacén. ¿Qué necesitamos de este almacén, de este archivo? Necesitamos solamente, pues, leer o escribir o actualizar, ¿no? Ya vamos a leer datos, vamos a escribir datos para modificar y vamos a actualizar datos, ¿no? Solamente se puede hacer eso, ¿sí? A eso se está refiriendo cuando habla del almacén de datos. El flujo. El concepto de flujo de datos es similar al concepto de tubería, dice, a través del cual fluye información de estructura conocida. Bueno, es como una tubería, pues, que va fluyendo ahí, ¿no? Digamos, un tubo de agua, una cañería de agua, está fluyendo el agua, ¿no? Un tubo de gas, está fluyendo el gas, ¿no? Más o menos esa cañería, esos tubos nos dan la idea, pues, de un flujo de datos. Cuando dice flujo de datos, flujo quiere decir que va constantemente circulando, ¿no? Los datos que van viajando, por decirlo, ¿no? Los datos no pueden ser creados ni destruidos por un flujo de datos, dice. No pueden ser creados ni destruidos, ¿ya? Sirve para conectar el resto de los componentes de un DVD. Entonces, para conectar los flujos de datos principalmente, ¿no? No es un activador de procesos. No es que un dato va a entrar y ya el proceso lo va a activar, no se refiere, aunque sí, en otros sistemas, ya que ya son con inteligencia artificial, puede suceder esto, ¿no? Puede activar, digamos, un proceso. Pero en este caso no. Cuando un proceso almacena datos, la flecha de flujo de datos se indica en la dirección del almacén de datos, y a la inversa si es el proceso el que lee datos en el almacén, ¿ya? ¿Qué está diciendo aquí? Cuando un proceso almacena datos, la flecha de flujo de datos se indica en la dirección del almacén de datos, ¿sí? A ver, eso veremos. Está diciendo esto, ¿no? Cuando un proceso, en este caso, por ejemplo, está indicando, ¿sí?, esta flecha está indicando que se está guardando, pues, aquí, ¿no?, los flujos, está guardando. Y de aquí, cuando la flecha sale del almacén hacia el proceso, está leyendo, digamos, los procesos, ¿no? Está leyendo los datos del almacén de datos, o sea, los datos del archivo, ¿no? Está leyendo. Cuando la flecha va así, está escribiendo, ¿no? Eso está diciendo, ¿ves? Otra vez, aquí, ¿no? Cuando un proceso almacena datos, dice, ¿no?, la flecha de flujo de datos se indica en la dirección del almacén. Y a la inversa, si el proceso es el que lee datos, entonces, a la inversa, ¿no?, si es el proceso el que lee datos en el almacén, o sea, si la flecha va del almacén al proceso, entonces quiere decir que está leyendo los datos del almacén, ¿no? Eso está indicando, ya, con eso.
Descomposición por niveles. Bueno, el diagrama de flujo de datos, primero se dibuja pues un diagrama de contextos, lo primero, ¿no? De este diagrama de contextos va a dar lugar a otros procesos, ¿no?, principales. Esos son, ya va a ser el diagrama de nivel 1, ¿sí? Van a tener, digamos, 4 o 5 procesos, ¿no?, dependiendo del tamaño del sistema. Y cada proceso también va a tener otros subprocesos, ¿sí? A eso se refiere la descomposición en niveles. Por ejemplo, el sistema dice deberá contener, dice, ¿no?, claves, esto ya. Deberá contener un diagrama de contexto. Claro, tiene que tener diagrama de contexto, ¿no? ¿Sí? Tiene que tener varios DFDs en niveles intermedios, varios DFDs en el último nivel de detalle. Esto es como una explosión, pues, de burbujas, ¿no? Una burbuja va a dar lugar a otras 3, 4 burbujas. Digamos. Estas 4 burbujas van a dar lugar a otras 16, 20 burbujas. Y estas 20 burbujas van a dar a más de, digamos, 40, 50 otras burbujas, ¿no? Ya, esas burbujas son los procesos, ¿sí? Dependiendo, ¿no es cierto?, cuán grande es el sistema. Entonces habrán pues muchas burbujas, ¿no?, pequeños subprocesos. En cualquier momento nos puede aparecer, dice, un proceso que no necesite la descomposición, y es lo que denominaremos proceso primitivo. Entonces, un proceso primitivo es aquel proceso que ya no se puede descomponer más. Y hasta ahí nomás, ¿no? Eso ya será como una tarea, digamos. Una tarea es una actividad de un solo paso, ¿no? Haz esto, listo, nada más. Esa es tarea, ¿no? En este caso lo estamos llamando proceso primitivo. Una computación atómica ejecutable, se llama así también, en términos informáticos, ¿no? Computación atómica ejecutable. Entonces, una computación atómica quiere decir que ya no se puede dividir más, ¿no? El proceso primitivo es lo último ya que pase, ¿no? En ello se detallará la entrada y salida que tenga, además de la descripción asociada que explique lo que realiza. ¿Ya? Seguimos, de construcción. Representar el diagrama de contexto es lo primero que hay que hacer. Entonces ustedes ya, una vez que lean este material, ya tienen que hacer su diagrama de contexto, ¿sí? Luego el siguiente, el primer nivel, ¿no? Representar el DFD de primer nivel ya tienen que hacer. ¿Qué procesos va a tener su sistema? O sea, ¿qué es lo que va a hacer, ¿no? Indicando los distintos subsistemas funcionales en que se descompone nuestro sistema. Descomponer cada uno de los procesos que aparecen en el DFD de primer nivel hasta llegar a un nivel suficiente de detalle. Eso ya va a ser el segundo nivel, ¿no? Estamos entonces quedando de acuerdo que el primer nivel es el diagrama de procesos, ¿ya? Y el diagrama de contexto es pues el nivel 0. Muchos lo llaman también el diagrama 0, lo llaman al diagrama de contextos. Diagrama 0, 0, ¿ya? De ahí vamos a partir del 0. Este 0 va a tener unos 4 o 5 procesos en su sistema. Esos ya serán numerados 1, 2, 3, 4, 5, van a ser numerados, ¿no? Y del 1, digamos, resulta otros 2 subprocesos, ese ya será 1, 1, 1, 2. Y así sucesivamente, ¿no? Se recomienda, dice, al utilizar 4 niveles de descomposición de diagramas. Entonces tendrían que dibujar 4 niveles el sistema, ¿no? Primero el diagrama de contexto, luego los subsistemas, las funciones de cada subsistema, subfunciones asociadas, procesos necesarios para el tratamiento de cada subfunción, ¿sí? Entonces hay que ir descomponiendo. La descomposición indica pues que se está explicando con más detalle el sistema, ¿ya? Aquí tenemos un diagrama de contexto, un ejemplo es esto, ¿ya? Este es el diagrama de contexto, ¿sí? Aquí están las entidades externas, alumno, aquí tenemos una comisión matrícula, aquí tenemos este será un departamento, digamos, ¿no? Como la dirección académica, por decirlo.
Los alumnos con qué datos se están alimentando aquí. Identificación, dice, ¿no? Estarán sus nombres, ¿ve? Su carnet, requerimiento matrícula. Bueno, el estudiante está solicitando, ¿no? Inscribirse, está enviando una información. Documentos matrícula, está enviando también, ¿no? sus documentos. Ya pueden ser digitalizados sus documentos, no si es que le pide digitalizado, entonces digitalizado al sistema general, ¿no? Luego dice el de la matrícula está saliendo esta otra información, constancia matrícula, dice. Claro, le va a enviar, se lo va a imprimir o le va a entregar una copia de la matrícula, ¿no? Un impreso. Estadísticas matrícula. Ya, bueno, esto al que interesa, a la comisión le interesa, entonces le va a informar cuántos estudiantes se han inscrito, ¿no? A qué carreras, etcétera, ¿ya? Y esta comisión matricular le va a también alimentar aquí con horarios, le va a dar, ¿no? De todas las carreras, los cursos, horarios. Luego tenemos alumnos matriculados. Bueno, eso irá a la dirección académica, ¿no? En total, ¿cuántos estudiantes son? Estará toda la información de los alumnos inscritos en las diferentes carreras. A eso se refiere. Este es un ejemplo de un diagrama de contexto. Es bien simple, ¿no? Tiene un círculo al centro, el proceso que es el sistema general, es el sistema mismo. Aquí tiene que poner el nombre de su sistema. Y aquí los que interactúan, ¿no? Las entidades externas. ¿Quiénes van a interactuar? Interactuará la secretaria, el gerente, estará el vendedor, aquí tal vez habrá proveedor, etcétera, dependiendo del sistema, ¿no? Este es el diagrama de contexto. Entonces, ustedes tienen que empezar con este diagrama, ¿no? Para hacer su diagrama de flujo de datos, ¿ya? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a ver. Este ya es primer nivel. Ya en la siguiente clase o en un video les voy a enviar la explicación de ese, ya del primer nivel, ¿no? A qué se refiere, cómo es. De todas maneras, les voy a facilitar también esta presentación. Bien, hasta ahí entonces sería